FM. Ahora con ustedes, Escuela Bíblica, con su dador, Marco Pozo Bíblico. Este programa es parte de la serie Proclamando al Mundo el Mensaje de los Tres Ángeles. Levantemos nuestros ojos, redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo, Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a esta hora. Queremos dar una cordial bienvenida a su programa Escuela Bíblica, que tiene otro importante mensaje de verdad presente para esta sociedad, para todas las personas que quieren conocer acerca de Dios y de su palabra. Pero como siempre, vamos a hacer entonces una oración para que Dios dirija, toque los corazones y nos revele en nuestra mente sus verdades para este tiempo del fin, para este tiempo previo a su segunda venida. Así que los invitamos a cerrar los ojos y a unirse en esta oración para pedir la compañía de nuestro gran Dios. Bendito Señor, te rogamos, Señor, tu compañía en esta hora, tu dirección, Padre, que tú abras tu palabra, nos enseñes y cada una de las personas que esté oyendo pueda llegarle la luz para que en su vida pueda florecer y acercarse a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor, a adorarle, porque tu palabra siempre se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, Señor, la cual nos da fe, mucha fe y confianza en ti. Ayuda, Señor, para que estas ondas radiales lleguen a los corazones sinceros que quieren acercarse a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber invocado la presencia de nuestro Dios, nosotros terminamos en el programa anterior los 5 temas relacionados con el carácter de Dios en su ley. Y previo a eso, habíamos tocado 3 temas que tienen que ver con la vida devocional del remanente, cómo debe ser la preparación del pueblo que se va a levantar en este tiempo del fin para anunciar sus verdades. Y vimos que ese pueblo tenía que levantarse temprano, orar en la madrugada, vivir como Jesús vivía en el campo, tener una vida de meditación, una dieta, un dominio propio que muestra las Escrituras. Lo vimos en esos 3 programas, la vida devocional del remanente. Y seguimos entonces con el mensaje de aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como la ley es el carácter de Dios, como los mandamientos reflejan su forma de ser. Y habíamos visto también que el juicio, que es el mensaje del primer ángel, he aquí la hora de su juicio ha llegado, tiene que ver con los mandamientos, con la ley. También se vio algunos aspectos de cómo Jesucristo es el amor, el que está presente en toda su palabra, y cuando nosotros no queremos hacerlo es porque no hay amor en nuestro corazón. Pero ahora vamos a avanzar entonces al segundo mensaje, al segundo ángel, y vamos a ir con nuestra lectura bíblica a Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 en adelante. Vi volar
por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que parte de este mensaje del primer ángel lo vimos en los 8 programas anteriores, que son parte de esta serie, proclamando al mundo el mensaje de los 3 ángeles. Y acá nos nombra entonces que un ángel va a predicar el evangelio eterno, para predicarlo a todo el planeta. Pero también vimos que este ángel representa a aquellos que no es un ángel literal, sino que representa a un pueblo que va a anunciar este mensaje a un mundo que está en tinieblas. Y Dios desea que tú que estás escuchando seas parte de este pueblo que levanta su voz para anunciar al mundo estos mensajes. Y vimos que el evangelio eterno lo presenta a él desde el punto de vista del juicio. Sí, del juicio, porque sigue diciendo el ángel, porque la hora de su juicio ha llegado. Notemos, el evangelio no es solamente la vida de Jesús, esa vida bondadosa, amorosa, que de todas maneras y que es el centro de todo el mensaje de Dios para el hombre, la bondad, el amor, sin duda que es eso, pero además nos lleva a enfrentarnos con la ley, porque el juicio tiene que ver con la ley. En Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 99, señala que la ley es el evangelio sintetizado y el evangelio es la ley desarrollada. O sea, las dos cosas son lo mismo y las dos tienen el mismo principio, que es el amor. Por eso este ángel comienza diciendo: la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En esta segunda y última partecita, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, está señalando también la ley, porque se está refiriendo al 4º mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y descansó el 7º día. Así que tiene que ver, está haciendo referencia a Éxodo capítulo 20, versículo 8, donde habla: acuérdate del día sábado, adoren a Dios porque Él es el creador, en otras palabras. Y ese es uno de los mensajes principales que se debe dar a este mundo que se ha alejado de la palabra de Dios. Y entonces ahí viene el texto que vamos a analizar en estos programas, el segundo ángel, el segundo mensaje que sale a continuación en el libro de Apocalipsis. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a analizar entonces qué significa Babilonia, qué es lo que es esta gran ciudad y cuál es su caída. Y en Apocalipsis 14:9, que es el versículo que le sigue, señala: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Notemos que estos mensajes que tenemos en este capítulo 14 de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No es un libro sellado, no es un libro que no se puede entender, sino que significa la palabra misma revelación para el tiempo del fin, obviamente. ¿Y cómo lo sabemos? Que estos mensajes, tanto de la caída de Babilonia como de la marca de la bestia y su imagen, tienen que ver para nuestros días, aunque fueron escritos por el apóstol Juan en la isla de Patmos hace cerca de 2000 años atrás, cuando él fue exiliado. En el versículo 14 añade lo siguiente: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y en el versículo 14, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Apocalipsis 14, del 8 al 14. Así que esta revelación de estos mensajes de los 3 ángeles, la profecía la sitúa en el tiempo del fin, porque ahora en este último versículo dice: miré y he aquí una nube blanca,
y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Ese no es otro que nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Él es aquel que va a venir ahora, no en forma, digamos, sin honor, sin gloria, sino que ahora va a venir con todo el poder, con toda la gloria que ha tenido desde siempre. Así que va a venir a gobernar ahora en la nube de los cielos como rey, como sacerdote, como el príncipe que se sienta en medio de su ejército. Ese es Jesús, tu Salvador, tu Rey, tu amante redentor, el que quiere salvarte, quiere que escuches esta palabra y deja entonces esta profecía para que nosotros sepamos lo que también va a ocurrir en este tiempo del fin, antes de que Él venga en esta nubecita. Vamos a ver cómo las catástrofes, los terremotos, las guerras, las pestes, las hambres, las enfermedades, todas estas cosas estaban señaladas y que estamos viviendo, estaban señaladas en los libros de las profecías que últimamente han estado olvidados por el mundo, por las personas que han estado tan enfrascadas en ganar dinero que se han olvidado de lo principal, que es la palabra de Dios. Vamos a analizar qué es la marca entonces, qué es el anticristo también. Vamos a ver cómo la profecía señala estos acontecimientos para que el pueblo de Dios no esté en tinieblas. ¿Tienen los eventos terroristas un lugar en todo esto? Vamos a analizarlo. El Armagedón, las 7 plagas, todo esto necesitamos saber estos acontecimientos porque tienen que ver, nos señalan el tiempo del fin. El tiempo del fin, los eventos finales van a ser los hechos asombrosos de la profecía bíblica que vamos a ver desarrollarse en nuestros días. En Daniel, capítulo 12, versículo 4, hablando, este es otro profeta, así como Juan, Daniel y Apocalipsis están muy unidos. Y en el versículo 4 señala: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Una de las señales, una de aquellas formas para identificar en qué tiempo estamos viviendo es que la ciencia iba a aumentar. Tanto la ciencia en la tecnología, tanto en la ciencia de las comunicaciones, de los transportes. Hemos visto cómo hace cerca de 200, 300 años atrás el hombre para viajar tenía que hacerlo en carreta o en barco solamente. Y ahora los adelantos tecnológicos, vemos que se puede ir de aquí a Estados Unidos en un avión en horas. Y esos meses antiguos, esos viajes antiguos se demoraban meses en barco. Así que ahora las naves espaciales, ha habido un incremento en la ciencia, en la tecnología, como nunca antes lo había visto este planeta. También eso es señal de que estamos viviendo el fin del tiempo y que por lo tanto el fin de todas las cosas está por llegar. También este texto señala, la ciencia aumentará, también se refiere a la ciencia, a la verdadera ciencia, que es la del conocimiento del amor de Dios. También iba a aumentar, como lo vamos a ver. Así que el transporte, los computadores, el aumento de la ciencia en general, el aumento del conocimiento del hombre, tanto en biología, en tantas cosas, tienen que ver con la señal para que Cristo va a venir y que tú debes y yo debo prepararme. También en Mateo 24, versículo del 6 al 8, también señala: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Notemos, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así que es muy importante lo que vamos a ver, porque todo esto que estamos viendo es el inicio, es el principio de los dolores que va a tener este planeta, que va a sufrir la humanidad. Y entonces se acerca la tormenta, se acerca la tempestad, y Dios quiere que tú, que escudriñas su palabra, encuentres refugio, porque el pueblo de Dios va a tener que pasar por esta situación. Por eso en Daniel, este mismo Daniel, en el capítulo 12, dice: y se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, de gran tribulación, como nunca antes ha habido. Y el pueblo de Dios no va a ser arrebatado, como algunos enseñan, sin pasar estos momentos, porque es la angustia de Jacob, y Jacob tuvo que pasarla. Así que vamos a analizar todas estas circunstancias ahora
cómo Dios va a intervenir entonces en el desarrollo de la historia humana. Y va a haber desastres, incendios, y se va a cumplir lo que sale en Apocalipsis 11:18, que Dios, el Señor, destruirá a los que destruyen la tierra. Se habrá cumplido entonces cabalmente como el hombre, hoy en día lo estamos viendo, sigue destruyendo este planeta, sacándole todas las minerales, rompiendo la naturaleza, haciendo estragos en el medio ambiente, y va a llegar entonces que Dios va a tener que actuar porque Él creó este mundo para que sea perfecto. No hubiera smog, no hubiera ninguna contaminación, porque así lo quiso Dios, y entonces se está transgrediendo el propósito de Dios para este mundo, que tú puedas vivir feliz, contento. Así que Dios va a intervenir. Si su venida fuese postergada, ninguna persona sobreviviría en las catástrofes que van a venir. Todo esto es principio entonces de dolores. Así como esta señal acerca de los tiempos, también dejó otra señal ahora en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así que en este texto de 2 de Timoteo nos señala ahora la condición social que va a prevalecer en nuestra sociedad en este tiempo del fin. Cómo van a venir hombres que solamente van a ser amadores de deleites, sin amor por Dios. Y hoy día lo vemos tan común en tantas partes, como la gente solamente quiere disfrutar y tener placeres, tener comodidades, porque se tenía que cumplir entonces esto de que van a venir hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, etcétera, sin afecto natural. Tanta desgracia que vemos hoy en las noticias y la televisión, los que todavía ven noticias. Pero esto debe entonces señalarnos de qué estamos haciendo con nuestra vida, qué rumbo le estamos dando, siendo que tenemos tanta evidencia de que esto va a llegar a su fin. ¿No debería entonces eso despertar un sentimiento de que debemos arrepentirnos, porque el Señor va a traer balanza a nuestra vida y la hora de su juicio ha llegado? También nos señala la palabra de Dios que aparte de este derrumbe moral, que cada generación que nace es peor que la generación anterior, el mal cada día va en aumento. También sucedió en los días de Noé. La decadencia moral llevó a un gran diluvio universal, que fue semejante a la aniquilación por fuego de Sodoma y Gomorra. El Señor Jesús, nuestro glorioso Salvador, lo señala en Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que estos dos casos, tanto el de Noé como el de Sodoma y Gomorra, son símbolos para que nosotros nos apercibamos de que Dios está hablando en serio. Así que todas estas cosas nos señalan de que Cristo está muy pronto a regresar. Hoy también vemos cómo la enseñanza del espiritismo está traspasando todos los niveles sociales, los pobres, la clase media y la clase alta, como vimos en programas anteriores, que también la esposa de los presidentes de la nación más poderosa del mundo en el tiempo de Ronald Reagan, como Nancy Reagan, consultaba entonces a medium espiritistas y le daba las decisiones que Ronald Reagan debía tomar, uno de los presidentes más poderosos de este planeta. Y ahí se cumple entonces cómo estos espíritus de demonios van a ir a los reyes de la tierra para prepararlos para el gran día de la prueba, de la lucha, del conflicto final. Así que están siendo preparados las partes de este rompecabezas para que entonces se produzca lo que se va a conocer como el Armagedón, la última lucha, la última batalla entre el bien y el mal. Y tú eres parte, entonces, quiéralo o no,
parte de este gran conflicto. Así que todas estas cosas nos señalan de que Cristo está muy pronto a venir. En Mateo capítulo 24, versículo 14, sigue añadiendo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ciertamente lo estamos viendo por la radio, en las calles, en las plazas, en la televisión, por distintos medios, en internet, cómo entonces la palabra de Dios ha tenido un revuelo como nunca se había visto en la historia de este planeta. Hoy es una realidad que se está dando y que estamos viendo. Estamos viviendo en los eventos finales de la Tierra: el aumento del conocimiento, el declive moral, el espiritismo, las señales, los terremotos, las guerras, el Armagedón ya viene, la última crisis final. En Mateo 24:21 señala también: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que es muy importante, porque viene una tribulación. Sobre este planeta viene la retribución, que hablamos también en los programas anteriores, como cada 7 años estamos viendo acontecimientos de destrucción, y que además son avisos para que el mundo se aperciba de que el fin se acerca. Vimos como los años sabáticos no eran solamente especificaciones para la agricultura, sino que tenían un contexto absolutamente profético. También el jubileo, que es cada 50 años. El jubileo, el último jubileo, fue el año 1994. Se va a producir el próximo jubileo en el año 2044. Y durante estos 50 años, cada 7 años, vamos a ver marcadamente la mano de Dios como nunca la hemos visto en ningún momento de la historia. Y ya vimos como en el año 2001, que fue el último año sabático, hubo la gran catástrofe de estos ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, cómo murieron miles de personas, y cómo Elena G. de White había profetizado ya hace más de 100 años atrás que en este tiempo del fin iban a suceder estas catástrofes de edificios que son a prueba de incendios. Son una ilustración de cómo en un momento los edificios de la Tierra se van a desplomar, así como se desplomaron estas torres. Así que el primer aviso ya lo tuvimos. El próximo aviso vendrá en octubre del año 2007 hasta octubre del año 2008, que es el próximo año sabático. Así que tenemos tremenda evidencia. Pero ahora vamos a analizar cómo es la caída de Babilonia y a qué se refiere entonces este lenguaje que usa el Apocalipsis con respecto a este segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y vamos a explicar cómo esto también es otra señal de que el fin está a las mismas puertas y tu vida está en juego. Tu vida está en riesgo, porque va a depender de tu decisión en favor de Dios o en contra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Necesitamos volcar nuestros pensamientos a Dios. Necesitamos volcar toda nuestra vida, porque Él no va a demandar menos que una obediencia perfecta por la fe. Así como Jesús vino a demostrar que es mejor sufrir el escarnio, sufrir el ser vilipendiado, sufrir los azotes, los golpes, las burlas de este mundo corrupto, antes que transgredir un solo mandamiento de la palabra de Dios. Así que ese mismo carácter va a ser entonces reflejado en su pueblo, que va a estar en pie en su segunda venida. Así que todo esto nos lleva para allá, nos va a aumentar la fe y nos va a dar entonces la visión de cómo van a suceder los eventos finales. Para entender la caída de Babilonia, vamos a ir entonces a Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9, de donde nace esta palabra, que tiene que ver con la torre de Babel. De ahí viene Babilonia, viene de la torre de Babel. Y dice la palabra santa: entonces en toda la tierra había una sola lengua y unas mismas palabras, tenían un mismo lenguaje. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron: hagamos ladrillo y cozámoslo al fuego, y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla.
y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Señor Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo el Señor: el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra, y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esta es la historia de lo que sucedió a la Torre de Babel, cómo los hombres habían enorgullecido tanto su corazón que dijeron: hagamos una torre. Y dice la palabra que dijeron: hagamos ladrillo y cozámoslo al fuego. Y el ladrillo le sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. En estos pequeños textos que hemos leído nos muestra el principio que se desarrolla en Babilonia. ¿Cuál es ese principio? La soberbia, el orgullo, la forma de tener una religión humana absolutamente alejada de lo que significa las ordenanzas que Dios dejó en su palabra, porque todo esto nos enseña distintas cosas. Y dijeron: hagamos ladrillo y cozámoslo al fuego, y el ladrillo le sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. En los evangelios, el Señor Jesús dijo que su iglesia es establecida sobre la roca, sobre la piedra. Pero acá vemos que el hombre inventa entonces el ladrillo, lo cueza al fuego, lo une con asfalto y entonces crea su propia iglesia. Una iglesia absolutamente humana, como al hombre le parece. ¿Han escuchado nombrar la siguiente expresión: sirvo a Dios a mi manera? Ese es el principio de Babilonia. Es el principio de la Torre de Babel, porque quieren hacerse de un nombre, quieren hacerse de algo que los resalte, que los identifique, porque se manifiesta el pecado, el orgullo de no hacer lo que Dios dice, sino que hacer lo que a Él le parece solamente. Y el Señor dijo: el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Este pueblo al principio tenían un solo idioma, porque Adán y Eva, que fue los padres de la familia humana, tuvieron hijos y les fueron transmitiendo un solo idioma a todos sus descendientes. Y aquí entonces nosotros encontramos por qué hay en la actualidad en el planeta tantos idiomas, tantos países, tantos lenguajes distintos. Porque viene de aquí, porque Dios tuvo que confundir su lenguaje para que no se unieran en la maldad. Y por eso el Señor dijo: el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje. Notemos que Jesús, nuestro gran Dios, tuvo que descender a esta tierra para ayudar a los hombres, igual como estamos viendo acá en este momento. Tuvo que descender el Padre, tuvo que descender el Espíritu Santo para redimirte a ti. Tuvo que dejar el cielo, las comodidades, la adoración de los santos ángeles, todo eso a un mundo frío, tosco y sin amor, que cada día lo hacía él sufrir, porque tenía que vivir en medio de hombres pecadores, y aún así no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió y estuvo contigo para poder salvarte, para que tú le conozcas. No menosprecies la obra de redención que Cristo realizó a través de su vida y que mostró fielmente en la cruz del Calvario, porque Dios te ama. Dios lo ha manifestado a través de toda la historia, y Él descendió entonces a este mundo lóbrego y sin amor. Y entonces dice: ahora pues descendamos. Y Jesús descendió y sufrió y se sacrificó por ti y por mí. Ahora, así Dios los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la tierra. Así que el nombre asociado con Babilonia tiene que ver inconfundiblemente con la confusión. Babilonia es un sistema, es un gobierno, es un estilo de vida en el cual hay confusión. Puede ser que tú en estos momentos estés confundido, entonces estás en Babilonia. Notemos, porque Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Así que todo esto vamos a ir aprendiendo en este programa y los programas sucesivos. Vamos a conocer un poco más ahora el contexto histórico, porque Babilonia
fue fundada en la tierra de Mesopotamia, ahí donde está actualmente Irak, donde ahí en el Medio Oriente, al ladito entonces del Edén, al ladito del río Éufrates, del Tigris, del Pisón, todos esos ríos, ahí estaba Babilonia. Y su contexto histórico vamos a verlo un poco en Ezequiel 20, 16, 18, que fue una nación normal y cotidiana hasta antes que se levantara como imperio. Él tuvo algunos tratativos con Israel, el pueblo que sale en la Biblia. Entonces en Ezequiel capítulo 20, 16, 18 vamos a conocer un poquito más. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra del Eterno, vienen días en que todo lo que está en tu casa y lo que tus padres han atesorado será llevado a Babilonia sin quedar nada, dice Dios Jehová. Y de tus hijos que has engendrado tomarán para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Notemos cómo el profeta Isaías le está diciendo a este rey Ezequías que iba a ser saqueado por los babilonios. Y aquí vamos a encontrar en 2 Reyes 24:1 al rey que más se denota en lo que es la historia de Babilonia, el rey Nabucodonosor. En los días de Joacín, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra el país y Joacín le sirvió durante 3 años. Entonces se rebeló contra él. Una de las historias más importantes que usted y yo debemos conocer es cómo Babilonia ataca a Israel, ataca a Jerusalén, porque Jerusalén es un símbolo, como lo vimos anteriormente, del planeta, de cómo va a ser destruido. Esto sucedió también, lo vamos a ver. Llevó a Babilonia a Joaquín, a su madre, sus esposas, sus eunucos y los poderosos de la tierra, los llevó cautivos a Jerusalén, a Babilonia. El rey de Babilonia llevó cautivos a 7.000 hombres de guerra fuertes y valientes, y a 1.000 artesanos y herreros. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Según de Reyes, capítulo 24, del 15 al 17. Este rey, Sedequías, tiene también un protagonismo en lo que es la profecía bíblica en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Y lamentablemente, como todas las cosas, aquel que inicia un mal camino termina mal también. Degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacaron los ojos y lo llevaron en cadenas a Babilonia. Este evento se le había dicho a Sedequías por medio del profeta Jeremías 40 años, empezando desde los tiempos del rey Josías, de Joacín, Joaquín y Sedequías. Durante 40 años Jeremías estaba anunciando a Isaías y otros profetas de que el fin venía, de que la ciudad iba a ser quemada y que el rey, específicamente Sedequías, iba a ser llevado cautivo, esclavo a Babilonia. Y eso le pasó exactamente, amigo que me escucha. La profecía se le cumplió al pie de la letra. ¿Qué le hace pensar a usted que ahora no va a ser igual? Va a ser exactamente de la misma forma. Por eso podemos confiar en Dios. Puede entregarle su vida. Puede empezar a estudiar su santa palabra para conocer todo esto que Dios dejó para que su vida pueda entrar en una comunión de fe con Él. Porque al darse cuenta que las profecías se han cumplido, entonces puede confiar y entonces puede creer en Jesús, su Salvador, su Señor. Pero cuando usted no hace un oído receptivo de su ser para la santa palabra, entonces Dios ya no puede hacer nada más, porque ha dejado tanta evidencia, tantas señales, tanto en su palabra, pero no puede obligarte a que tú tomes la Biblia y la empieces a leer y empieces a estudiarla. No te puede obligar, tiene que nacer de ti, tienes que acercarte a Dios, tienes que querer, en otras palabras. Y así entonces Dios va a realizar milagros, prodigios y maravillas en tu vida. Y si hoy has encontrado tristeza, angustia e infelicidad en todo lo que tú haces, que no eres feliz, Dios te puede ayudar y sacar de los problemas, de la dificultad que pueda ser, de la enfermedad quizás que puedas estar pasando. Aférrate de Jesús, Él es tu Salvador, Él ha dejado toda herramienta para tu salvación, pero no te puede obligar. Así que el Señor te ruega a través de este programa que te acerques a Él ahora que el tiempo de la gracia está abierto, la puerta de la gracia está abierta para salvación de los hombres. Así vamos a ver cómo a través de estos relatos en la historia de Babilonia, a través del profeta Isaías también, cómo los relatos se cumplieron y no solamente fueron acontecimientos para el tiempo pasado en la vida de este imperio, el imperio de Babilonia y de Jerusalén, sino que nos afectan hoy en día. En Isaías
vamos a ver en el capítulo 13, versículo 17 al 22. Yo despierto contra ellos, a los de Babilonia, yo despierto contra ellos a los medos, que no buscarán plata ni codiciarán oro. Con arco derribarán a los jóvenes, no tendrán misericordia de los recién nacidos, ni se compadecerán de los niños. Babilonia, perla de los reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Nunca más serás habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores llevarán allí sus rebaños, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y saltarán cabras salvajes. En sus palacios aullarán las hienas, y los chacales en sus casas de deleite. Cerca está su tiempo, y su día no se prolongarán. Esta es la profecía acerca de Babilonia. Hoy en día, la ciudad literal, la que había construido Nabucodonosor, cuando él dijo: ¿no es esta la gran ciudad la cual yo he edificado? Se vanaglorió Nabucodonosor. La perla de los reinos dice que va a ser desierta, va a ser destruida como Sodoma y Gomorra, va a ser habitación de animales, de chacales, de hurones, de avestruces, de todo eso que nunca más será habitada. Y fíjense que hoy en día ustedes pueden ir y viajar al Medio Oriente, allá cerca de Irak, y van a encontrar justamente eso, que Babilonia, la perla de los reinos, ha sido destruida. Se cumplió la profecía que estamos leyendo aquí en Isaías capítulo 13. Se cumplió al pie de la letra y nunca más ha sido reedificada, porque así estaba escrito. Ese vino el castigo también. Pero noten que esta ciudad, el antiguo imperio de Babilonia, que después fue destruido por los medos y los persas, esto es historia lo que le estoy diciendo, por eso la profecía también señalaba que Dios iba a levantar a los medos. Lo leímos aquí en este capítulo y en el versículo 17. Yo despierto contra ellos a los medos. Tome un libro de historia y se da cuenta que Babilonia fue destruida porque se unieron los medos con los persas, y entonces cuando estaba Belsasar en un gran banquete, ellos secaron el río que pasaba por en medio de la ciudad y desviaron su curso y secaron el lecho del río, y por ahí entonces, mientras ellos estaban en el gran banquete, entraron los ejércitos de los medos y los persas y destruyeron a esta enorme ciudad, a Babilonia. Fue destruida y se cumplió que hasta el día de hoy ha sido habitación de hurones, habitación de avestruces, de cabras salvajes, que las hienas iban a vivir en esta ciudad. Pero también ahora Babilonia es símbolo del mundo, de este planeta. Así como fue destruida Babilonia, va a ser destruido este planeta en el tiempo del fin, porque los versículos anteriores acerca de los que yo acabo de leer, dice así ahora el capítulo 13, ahí mismo, ahora en el versículo 1, miren lo que sigue diciendo, lo que dice el contexto anterior. Profecía que vio Isaías, hijo de Amós, sobre Babilonia. Levantad bandera sobre un alto monte, gritadles, alzad la mano, para que entren por las puertas de los nobles. Yo mandé a mis santificados, llamé a mis valientes para que ejecuten mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes de mucho pueblo, estruendo de reinos, de naciones reunidas. Jehová, el Dios Todopoderoso, pasa revista a las tropas para la batalla. Notemos que aquí dice que Dios está preparando a su ejército para la destrucción. Y noten, y esto está hablando acerca de Babilonia. Vienen de lejana tierra, de los más lejanos de los cielos, Jehová y las armas de su ira para destruir toda la tierra. No era solamente que él estaba enfatizando la destrucción de un reino que ya quedó en el pasado, sino que, como habíamos visto también en los programas anteriores, que Dios en la Biblia tiene el propósito de demostrar el desarrollo del conflicto entre el bien y el mal, y la Biblia va a ser el libro de estudio por la eternidad de los ángeles, de los mundos no caídos, de nosotros que vamos a ser redimidos, de ti que vas a ser redimido si aceptas a Jesús en tu corazón hoy, ahora, en estos momentos que está la puerta abierta. Vamos a estudiar estos libros, pero no es solamente el desarrollo de este imperio babilónico, sino que acá dice que vinieron del cielo mis valientes, y que Dios, Jehová, el Todopoderoso,
pasa revista a las tropas para la batalla, porque va a destruir la tierra. Aullad, sigue diciendo el versículo 6, aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Dolores como mujer de parto. Cada cual se asombrará al mirar a su compañero, sus rostros encendidos. El día de Jehová viene, terrible, día de ira y ardiente furor, para asolar la tierra y raer a sus pecadores. Notemos, no está hablando solamente del reino de los babilonios, está hablando de los pecadores acá. Por eso las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Terminaré con la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré que los hombres sean más escasos que el oro fino, más que el oro de Ofir. Porque estremeceré el cielo, y la tierra se moverá de su lugar, por la indignación de Jehová, el Dios Todopoderoso, en el día ardiente de su ira. Notemos cómo está hablando del castigo a Babilonia, pero obviamente dice que se va a estremecer la tierra, y eso está hablando del planeta. El que sea hallado será alanceado, y el que sea apresado caerá a espada. Sus niños serán estrellados ante ellos, sus casas serán saqueados y violadas sus mujeres. Y aquí viene el texto que yo había leído. Yo despierto contra ellos a los medos, que no buscarán plata ni codiciarán oro. Con arcos derribarán a los jóvenes, no tendrán misericordia de los recién nacidos, ni se compadecerán de los niños. Babilonia, perla de los reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Porque Dios estaba usando entonces el símbolo de Babilonia, de este reino que ya ha sido destruido, como la destrucción que va a venir ahora sobre este planeta. Siempre ha sido así, siempre usted lo encuentra en la Biblia, cómo se usan eventos del pasado para ilustrarnos a nosotros eventos que van a ocurrir ahora en sus días. Usted que está haciendo las cosas en su casa, usted que está en la oficina, usted que está en su trabajo, en cualquier parte, o esté oyendo al frente de una radio. Así es, usted va a ser parte de lo que está hablando aquí, aunque no lo entienda, aunque no lo sepa, pero ahora lo está sabiendo. Siempre Dios usa acontecimientos para ilustrar verdades. Jesús, cuando estuvo en este mundo, usó también el trigo para ilustrar al pueblo de Dios. Usó la cizaña como los pecadores, usó la perla de gran precio, usó las redes, tantas cosas cotidianas y normales que están en la naturaleza y que toda la gente conoce, para ilustrarles una enseñanza. También lo habíamos visto como en los programas anteriores la ley, el carácter de Dios en la ley de Moisés, representa a nosotros un significado mucho más amplio. Habíamos tocado el texto que está en Éxodo 20, versículos 5 y 6, no te harás imágenes, porque eso es lo que dice el mandamiento, no hay que hacerse imágenes. Ustedes conocen cómo hay una religión que se hace imágenes, y ellos dicen servir a Dios, pero acá están violando la palabra de Dios. No te harás imágenes, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. Notemos que Dios visita la maldad hasta cuando se cumple la tercera o la cuarta generación. Ahí entonces viene el castigo. Durante esa primera, la segunda y la tercera generación hay paciencia, hay misericordia, pero una vez que se llega a los límites de los tiempos señalados por Dios en la ley, entonces viene el castigo. Lo habíamos visto también, y no habíamos tocado algunas cosas que vamos a tocar ahora. Por ejemplo, Noé predicó durante 120 años antes de que el diluvio viniera y viniera el castigo. ¿Cuánto dura una generación? 40 años. 40 años. Y aquí tenemos 3 generaciones. 40, 80, 120. 120 años cumplen las 3 generaciones, y entonces fue derramado el diluvio sobre este planeta. Se cumplió que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En este caso fue hasta la tercera y vino el diluvio. Lo habíamos visto. También el caso de Saúl y David, cómo a través de la vida de estos hombres se desarrolla no solamente la vida de los reyes, estos Saúl y David, sino que es el desarrollo del conflicto de los siglos entre el bien y el mal. Ahora, también
reflejan la misericordia que duró 120 años. En el caso de Saúl, cuando gobernó él 40 años, después gobernó David 40 años, después gobernó Salomón 40 años, 120 años en total. Y entonces después de la muerte de Salomón vino Roboam y Jeroboam, la paciencia se terminó y el reino fue dividido. Se dividió 10 tribus para un lado y el resto para el otro lado, porque el Señor soportó las transgresiones del pueblo durante los reinados de Saúl, durante el reinado de David y durante la apostasía de Salomón. Y entonces se cumplió nuevamente Éxodo capítulo 20, la ley de Dios se cumplió. O sea, tiene un trasfondo, una enseñanza mucho más amplia de lo que habíamos pensado durante muchos años, porque las profundidades del conocimiento y de la sabiduría de Dios son enormes. Además, tenemos la otra simbología en estos 3 reyes, en Saúl, David y Salomón. Se perdió uno, para que sigamos ahondando en que Dios tiene sus instrucciones mucho más profundas y quiere decir mucho más cosas. Por eso va a ser el texto de estudio por la eternidad. Así dice. Además tenemos la otra simbología en estos 3 reyes. Se perdió uno, el rey Saúl. En otras palabras, se perdió la tercera parte, idéntico a la rebelión en el cielo. Por eso en Apocalipsis, el castigo de la cuarta trompeta, notemos, en Apocalipsis la cuarta trompeta dice, en Apocalipsis 8, versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y de la noche. Notemos que el castigo, además ahora hablando del tiempo de fin, la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, dice que va a haber un castigo para la tercera parte, igualito que en David, Saúl y Salomón. Se perdió uno, la tercera parte, que fue Saúl, y así mismo va a ser castigado. En el cielo, en la rebelión, cuando Satanás atrajo y sedujo a los ángeles que cayeron, se perdió la tercera parte de los ángeles también. Eso está en Apocalipsis 12:4. Su cola, o sea la cola del dragón de Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El castigo va a venir sobre la tercera parte. Así que esta especificación de la ley tiene un trasfondo, un mayor cumplimiento. Por eso Babilonia, este imperio antiguo, nos describe entonces otro cumplimiento ahora en el tiempo del fin, porque es un símbolo de lo que le pasó a ellos, también va a pasar ahora a este planeta en este tiempo final. Por eso dice que desde los cielos trajo su ejército, y eso no sucedió en la antigua Babilonia, porque fueron destruidos la destruyó los medios y los persas, pero ahora dice que viene el ejército del cielo, porque Jehová prepara sus armas de batalla para este tiempo final. Vamos a ver, ahora que estamos tocando David, después que David tiene a Absalón, vemos ahí también otro desarrollo de los eventos finales. También ahora David la hace de Jesús y Absalón la hace del diablo, que es símbolo de Satanás, de Lucifer. Absalón, figura de Satanás. Notemos, él es exiliado, es echado del reino, Absalón. También Satanás fue expulsado del cielo. Absalón se rebela en contra de su padre David. El diablo se rebela en contra de Dios. Notemos el paralelo, notemos la similitud de la historia de David y la rebelión de Absalón como la historia de Dios y la rebelión de Satanás. Absalón muere ejecutado, fue muerto. Así le va a pasar al diablo al fin del milenio, cuando descienda fuego del cielo que consumirá a la raíz y a las ramas. Así que, amigo, miremos la Biblia entonces de una forma distinta, no solamente eventos para el pasado. Por eso Dios la hizo para el pasado, para los tiempos de Jesús, para nuestro tiempo, y va a seguir entonces dando sus tesoros, ricos tesoros por la eternidad. Pero debe usted escudriñar las Escrituras y va a ver cómo la luz y su mente se va a ampliar y va a poder dar gloria a Dios, porque Él es magnífico, poderoso y perfecto, y es un Dios de amor que te ama. Por eso envió a Jesucristo, este mismo Dios que tiene el control de todas las circunstancias, de todas las situaciones. Quiere tomar el control de tu vida para que seas feliz. Entrégale el corazón a Dios, entrégale el corazón a Jesús, aquel Dios maravilloso que está en estas profecías, en todo lo que Él escribió, que fue traspasado por esos clavos, derramó su sangre porque te amaba, cuando nosotros no lo merecemos. Somos indignos de tan enorme sacrificio, y muchas personas
son tan indiferentes. Qué tremenda maldad. Por eso esa maldad va a ser castigada, porque es falta de amor. Dios te ama, Dios mostró su amor, así que acércate a Jesús en estos momentos. Tenemos la Biblia llena de ejemplos que son mucho mayores de lo que aparentemente se denotan, y por eso cuando dice la caída de Babilonia, tenemos que estudiar nosotros la Babilonia antigua para saber cómo va a ser la Babilonia actual, que está enfrascada en el mundo, en los magnates, en los reyes, en los presidentes, en todas las esferas sociales. Ha arrasado esta Babilonia. Quizás tú estés en esa Babilonia, ya la vamos a descubrir. Pero primero tenemos que saber que por lo menos se trata de la confusión. Si tú estás confundido, es tiempo de que en oración te acerques a Dios y le pidas ayuda. Vamos a ver el caso de Abraham, que también nos refleja algo mayor para que tú te des cuenta, para que nosotros nos demos cuenta. Génesis 15, 13 al 16, hablando de Abraham. Al ponerse el sol, cayó sobre Abraham el sueño y el temor de una gran oscuridad. Entonces Dios le dijo: ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena, y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Aquí tenemos otra profecía. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con grande riqueza, y tú irás con tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Notemos que aquí le está profetizando la salida de Egipto de los descendientes de Abraham, que iban a estar cautivos 400 años, y le habla de que todavía el amorreo, o sea el cananeo, no ha alcanzado entonces la maldad para ser castigado. Dice que la va a alcanzar en la cuarta generación. ¿Se acuerdan del mandamiento? Hasta la tercera y la cuarta generación. Y cuando se cumplió ese tiempo, entonces fue echado el amorreo, el cananeo, por Josué, por Moisés, cuando empezaron las luchas. Y se cumplió entonces la profecía. Exactamente, se cumplió así. Lo que estamos viendo es historia de un país, amigo, que está chequeado, que está analizado, que está escrito, así como Chile tiene la historia de Bernardo Higgins y de todo eso. Así Israel tiene su historia, y ahí está registrado lo que le estoy leyendo. Es toda la historia de un país que usted puede chequearla, certificarla en los libros de historia, que es así, tal cual como está en la Biblia. Así, todas estas cosas tienen un simbolismo mucho más amplio. Ahí mismo, en el caso de Abraham, que es lo que estamos viendo, dice: en aquel día, en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Notemos, a Abraham se le había hecho la promesa de que iba a ser heredero de todas estas naciones, pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 13 señala: no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y acá el apóstol Pablo toma este mismo texto de Génesis, diciendo que Abraham iba a ser heredero, pero no heredero de Canaán, sino que dice heredero del mundo, porque también Canaán era representación de la tierra prometida, a la cual queremos ir, pero esa es la Canaán terrenal. Pero ahora nosotros vamos a ir a la Canaán celestial. Se vuelve a repetir. Nos ilustra Dios a través de símbolos, de enseñanzas del pasado, situaciones que vamos a vivir ahora en este tiempo del fin. Y Babilonia es parte de esa simbología, de esa situación que ocurrió en el pasado, para ilustrarnos cómo va a venir la destrucción hoy día a este planeta y qué significa Babilonia y su caída. Por eso decía: de lo más lejano de los cielos, Jehová el Eterno tomará las armas de su ira para destruir toda la tierra. Así que, amigo, tienes que ponernos entonces a meditar en todo esto que estamos viendo, porque es una gran luz para tu vida. Por eso, cuando dice también en Isaías ahí mismo: el día de Jehová viene terrible, día de ira y ardiente furor, para asolar la tierra y raer a sus pecadores, hablando del castigo a Babilonia. Por eso las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Esto que está en Isaías capítulo 13 versículos 9 y 10 señalando la destrucción de Babilonia es el paralelo, es similar a lo que escribió Mateo capítulo 24 versículo 29, cuando el Señor Jesús habló de la destrucción del tiempo del fin. E inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Notemos, es lo mismo que escribió Isaías, pero ahora lo habla Jesús en el Nuevo Testamento para este tiempo del fin. Porque estremecerá el cielo, y la tierra se moverá de su lugar por la indignación de que Jehová, el Dios Todopoderoso, traerá en el día ardiente de su ira. Isaías 13, versículo 13. Así que notemos cómo esta destrucción a la Babilonia antigua va ahora a suceder en este tiempo final. Por eso, ahora en el versículo 17, yo despierto contra ellos a los medos que no buscarán plata ni codiciarán oro. Así que está hablando obviamente de un reino, de una simbología, de un poder que está actuando hoy en nuestros días, porque la Babilonia antigua ya había sido destruida, había quedado en ruina. ¿Sabían ustedes que Saddam Hussein, él que estaba en Irak, como habíamos dicho, Babilonia está situada en la actual Irak, con su soberbia, con su altivez, él quería ser igual que el rey Nabucodonosor, y entonces mandó a hacer ladrillos y a reconstruir entonces la Babilonia antigua, la Babilonia literal que estaba en su país. Y entonces le vino la guerra y vinieron las bombas y destruyeron lo que él estaba edificando, y se cumplió la profecía que decía que Babilonia nunca más sería reedificada ni nadie viviría en ellas. Nuevamente vemos como en nuestro tiempo, por medio de George Bush, este hombre más que desató esta guerra en el Medio Oriente, destruyó Afganistán, Irak y distintas situaciones, cómo fue usado y él sin saberlo cumplió la profecía. ¿Se dan cuenta? Cómo la Biblia entonces nos habla de eventos que tuvieron un cumplimiento en el pasado, pero que han tenido también otro cumplimiento ahora en el tiempo del fin. Nada queda al azar. Lo que fue va a volver a ser. Todo se repite y no hay nada nuevo debajo del sol. Así que lo que va a ocurrir ahora en este tiempo del fin, en la tribulación, en la angustia, en los terremotos, en las calamidades, en las inundaciones, en tanta cosa, van a volver a repetirse. Por eso en este texto que estamos analizando, después de eso vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con voz potente: ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Usted tiene que conocer eso, tiene que aprender de la palabra de Dios qué significa ahora, cómo está Babilonia enfrascada en los gobiernos, en los reinos, en las situaciones políticas, en las situaciones sociales. Ahí está dominando. Puede ser que usted esté en Babilonia, que como habíamos visto significa confusión también, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su deleite. Los magnates, los banqueros, todos aquellos hombres ricos han estado haciéndose su riqueza a través de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 18, versículo del 1 al 4. Así que tú, que me escuches en esta hora, no importa la religión de la cual pertenezcas, si eres una persona sincera, este es un llamado para ti, a salir de la confusión, a salir de esa cosa, de la duda, a salir entonces de aquello que te separa de Dios. Dios te ama, quiere que tú te salves. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Dios te lo avisa con anterioridad, amigo que me escucha. Vamos a ir concluyendo ya. Pero ciertamente Dios te ama, te da la oportunidad de que tú entonces vuelvas de los malos caminos y sepas de qué se trata todo esto, porque Dios te lo ha dejado revelado, porque es la revelación de Jesucristo. En el próximo programa entonces continuaremos dilucidando qué es Babilonia y cómo este poder que ya lo vamos a ver también en Apocalipsis 17, está representado a través de una bestia, de la ramera, la madre de las rameras, que tiene 7 cabezas en Apocalipsis 17 y que son 7 colinas y que representa una ciudad. Y esa ciudad no es otra, la única ciudad del mundo que representa a esta bestia, a esta mujer ramera, es la ciudad de Roma. Y ya vamos a ver cómo la mujer pura representa a la iglesia pura. Y la ramera representa la iglesia corrompida, la fornicación, las doctrinas adulteradas, las doctrinas que están fuera de la palabra de Dios. Por eso el Vaticano tiene mucho que ver en todo esto, y la Iglesia Católica.
lo vamos a seguir estudiando. Sigue, no me creas a mí, créele a la palabra de Dios, que el Señor quiere que tú te acerques a Él porque Él te ama, quiere que tú incrementes tu fe y sepas que Él tiene un conocimiento de todas las cosas que están pasando y quiere entonces que tú te salves y que seas realmente un hijo de Dios de verdad, no que tú te desaparezcas de este planeta, porque yo no quiero, dice, la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y vuelva de su mal camino. Así que ha estado la luz. Que Dios te bendiga. Continuaremos entonces con su programa de todos los días miércoles a las 10 de la mañana, su programa Fe en Acción para gloria de Dios. Que el Señor Jesús te bendiga. Levantemos nuestros ojos, redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús